Emilio Calderón es un escritor español que publicó en el año 2012 su novela La cosecha humana, en base a un libelo de sangre escrito por el periodista sueco Donald Boström para el diario Aftonbladet, en el cual aseguraba que soldados israelíes mataban y robaban órganos de palestinos para usarlos como trasplantes médicos. Boström se retractó de su publicación, pero Calderón, en esta entrevista para Periodista Digital, profundiza y se asocia al libelo, mostrando su faceta más inmoral. La cosecha humana es una novela de género negro que se desarrolla en las calles de Jerusalén, con el conflicto árabe-israelí de fondo. Está protagonizada por Sara Toledano, una inspectora de la policía israelí, española, de origen sefardí, que tendrá que investigar junto a su ayudante Heller tres horribles crímenes. Creo que el origen de esta novela fue un artículo de prensa. En efecto, yo hace un tiempo, bueno, pues tuve la suerte de ir a promocionar una novela mía a Noruega. Y un periodista que me estaba entrevistando eh, empezó a hablarme de una situación que se estaba viviendo en los países escandinavos en ese momento, y era un conflicto que se había originado entre el gobierno sueco y el gobierno de Israel a raíz de un artículo de un periodista sueco. Este periodista pues lo que contaba es que en muchos casos, cuando el ejército israelí abatía a un palestino, luego lo que hacían era retirar el cuerpo, y cuando ese cuerpo de la víctima era devuelto a sus familiares, pues presentaba una costura de pies a cabeza. En definitiva, lo que se decía en ese artículo es que el ejército de Israel estaba traficando con los órganos de las personas que abatían en Palestina. Eh, el artículo provocó una reacción furibunda del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, hasta el extremo de que exigió que el gobierno sueco repudiara el artículo en cuestión, cosa que no hizo el gobierno sueco. Y no solo eso, sino que se llevó a cabo una investigación que demostró que lo que contaba el artículo era cierto. El jefe del Instituto Forense Anatómico Forense, perdón, de Tel Aviv tuvo que dimitir. Se vieron implicados militares que acabaron reconociendo que en efecto se llevaban a cabo esas prácticas, pero como suele hacer Israel, pues, se remitió a años pasados diciendo que eso ocurría y que ya no ocurría ahora, en estos momentos, en fin. De forma bueno, a raíz de tener conocimiento de esta noticia fue cuando empecé en fin, a indagar, ¿no? ¿Por qué pasaba esto? ¿Qué había en Israel que no hubiera en otros sitios para que fuera tan propicio esto del tráfico de órganos? Descubrí que el motivo principal es el religioso. Es decir, las dos comunidades que conviven o malviven, como se quiera decir, en Israel, son la judía y los árabes de religión musulmana. Y entonces tanto la religión musulmana como la religión judía no es partidaria de la donación de órganos. Evidentemente, el hecho de que una persona sea de una u otra religión no lo exime de que en un determinado momento pues pueda necesitar un trasplante de órganos, con lo que como no hay donantes, Israel se ha convertido en un caldo de cultivo propio para que organizaciones que se dedican al tráfico de órganos operen en su suelo, ¿no? Sí, llama la atención porque, claro, lo que luego al final acabamos ver en los medios de comunicación es más bien, pues, otro tipo de... Más bien, nos quedamos un poco en la capa más... Superficial, ¿no? Exacto, Sí. más superficial, ¿no? Que es el conflicto palestino-israelí. Y tú has hablado también de interrogatorios, de vejaciones que se hacen Sí. allí. ¿También te informaste a través de, Sí, de sí. trabajos periodísticos? Periodísticos. Además, lo que he hecho en muchos casos, en vez de narrar, que era lo que me correspondía como escritor, he utilizado he insertado en el Es texto verdad. esta clase de artículos a modo de certificado, es decir, para que el lector vea y comprenda que no me estoy inventando nada. Son además Ujú. artículos, noticias aparecidas en distintos y diversos medios de comunicación de todo el mundo. Y ese era mi propósito, ¿no? Dar un testimonio fidedigno de una realidad que es verdaderamente compleja, y que he ido
poco a poco descubriendo que en realidad el problema que tenemos todos con respecto a este conflicto es que todos y cada uno de nosotros toma siempre parte de un lado, ya sea el judío pero nadie es capaz de ponerse en el lado del otro, ¿no?